Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Conocida la contundente victoria del no en el reciente referendo convocado por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el gobierno encaja el que quizás sea el revés político más fuerte durante su mandato. Y es que no solo rechazaron la reapertura de las bases militares estadounidenses como parte de sus políticas de seguridad, sino también la creación de una asamblea constituyente encargada de redactar una nueva constitución. Asimismo, en esta consulta, la ciudadanía rechazó de forma categórica también sus planes de recortar la financiación pública a los partidos políticos, como también la reducción de la representación parlamentaria. Un rechazo que, además de representar una derrota política para Noboa, lanza varios mensajes interesantes dirigidos a toda la clase política ecuatoriana. Si bien el respaldo a la figura de Noboa ha sido consistente en el tiempo, así como también reconocerse abiertamente la necesidad de reforzar los esfuerzos por la seguridad nacional frente al narcotráfico y el crimen organizado, pareciera que la ciudadanía no está dispuesta a otorgar mayores poderes a la figura presidencial. Y es que para el gobierno abrir las puertas a una reforma constitucional y a la cooperación militar internacional era la única manera de dotar al Estado de las herramientas necesarias para enfrentar esta crisis de seguridad. Sin embargo, para la mayor parte de la ciudadanía, estas propuestas fueron interpretadas como un intento de concentración de poderes para la presidencia, un riesgo ya conocido para la historia política reciente del Ecuador y en especial una amenaza para el propio Estado de Derecho democrático. De modo que más que un rechazo puntual a las reformas, este referendo se convirtió en un voto de descontento también hacia el liderazgo de Noboa. En este contexto, examinaremos la semántica política de esta victoria del no, para lo cual cabe preguntarnos, ¿qué significa esta derrota para el proyecto partidista de Noboa? ¿Cómo este traspié podría redefinir su estilo de liderazgo? ¿Será el principio del fin de su estrategia contra la inseguridad? ¿O solo quizás sea un tropiezo temporal? Soy Xavier Rodríguez Franco, les saludo desde Miami, Florida, y hoy es domingo 23 de noviembre de 2025. Y bien, y sean todos bienvenidos una vez más a Mirada Semanal. Y bueno, hemos hecho durante todo el año evaluaciones de tanto del panorama electoral, pero también de los resultados de buena parte de las elecciones de América Latina y particularmente queríamos hacer un inciso. Nosotros aquí también hemos trabajado muchas veces cuando se refieren a referendos y este es el caso particular del Ecuador, que recientemente se celebró un referéndum que de alguna manera marca o de alguna forma cierto carácter que me gustaría evaluarlo en este programa y que de alguna manera tengamos como de cara a lo que ha sido el fenómeno Noboa, ¿no? Que muchos hablan de que, bueno, que es como de alguna manera cierto heredero del buquelismo en Sudamérica, de alguna manera también ver el componente social, cómo los actores políticos del Ecuador, ese Ecuador que siempre lo hemos conversado acá con ese nivel de fragmentación política tan marcado, de qué manera podría entenderse esta dinámica, sobre todo sobre la base de esta elección. Y para ello, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación general de cómo miras tú este fenómeno, considerando las hondas implicaciones que tenía previsto este referéndum. Adelante. Mira, hay tres cuestiones que se me ocurren para poner sobre la mesa, para debatir. Fíjate que la primera tiene que ver con si se quiere, con el ámbito teórico de lo que supone una reforma constitucional. Y aunque se trate de casos que son muy diferentes, el chileno y el ecuatoriano, estamos viendo cómo en apenas 2 años, dos países que han intentado modificar su constitución por mecanismos, repito, y en situaciones distintas, pero el caso es que han fallado, ¿no? O sea, y esto a mí, particularmente, que vivo en Panamá y que sigo de cerca lo que pasa en este país, donde está inmerso un proceso ambiguo de reforma constitucional. Aquí lo están llamando que estamos en una etapa de alfabetización constitucional para poner en marcha luego ya un proceso más, digamos, más institucionalmente más firme. Pues la ciudadanía lo repudia, ¿no? No, parece que no es el clima
para hablar de cambios constitucionales, ¿no? Yo creo que deberíamos a lo mejor tener un debate con especialistas sobre el tema más adelante, de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y en qué medida cambiar una constitución es algo tan costoso pero a la vez también tan necesario, ¿no? Pensad, fíjate que en el caso de Panamá, Panamá tiene una constitución del año 72. Y es una constitución que se puso en marcha bajo un régimen militar, bajo la dictadura de Torrijos, ¿no? Y sin embargo, no se cambia, ¿no? O sea, estamos con más de 50 años con este texto, evidentemente con ciertas modificaciones, pero con el texto base de entonces. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es la importancia que en Ecuador, y en ese sentido es paralela a la que se da en Uruguay, también en un marco muy distinto, y son países muy distintos, tiene el uso de las consultas populares, ¿no? O sea, repito, Ecuador es el segundo país de América Latina que más utiliza esta figura, con resultados muy diferentes, ¿no? Y esto, pues, es interesante tenerlo en cuenta en un momento en que la democracia está muy cuestionada, ¿no? Y está muy debilitada. En este proceso en concreto, además, ha ido a votar más del 80% de la población. O sea, que no es esto de que lo que pasó, por ejemplo, en la consulta que Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo en México, ¿no? Que votó muy poca gente, ¿no? O sea, que hay un espacio, lo que quiero decir con esto es que hay un espacio para la participación ciudadana y que finalmente la participación ciudadana se imbrica de una manera o de otra. Y la tercera cuestión ya tiene que ver más con el propio resultado, ¿no? En un país en el que el correísmo todavía de alguna manera está ciertamente vivo y que es una fuerza política, si se quiere difusa, ¿no? Claro, con un líder fuera del país y que no puede regresar al país, pero también con una capacidad de movilización importante. No digo que esta haya sido una victoria del correísmo, para nada, ¿no? El asunto es más complejo. Pero sí señalar este factor que es diferencial de Ecuador. En cuanto a los resultados, como sabemos, ahí hubo cuatro preguntas. Claro, había una que es en el momento en el que vivimos, en este momento maga en el que vivimos, que era la posibilidad de que Ecuador abriera su territorio para bases militares extranjeras, es decir, norteamericanas, y ahí hay que recordar que hasta hace no mucho en Manta tuvo presencia el ejército norteamericano y que para Estados Unidos es muy importante porque es, digamos, en esta estrategia que está desarrollando, o supuesta estrategia que está desarrollando de combate al narcotráfico, a las lanchas que están saliendo, pues tanto de la costa venezolana como de la costa colombiana, pero también de la costa ecuatoriana, ¿no? Tener un pie en Manta es un instrumento estratégico muy oportuno, ¿no? Claro. Pero la otra cuestión que también, y con esto termino, de las cuatro preguntas que me ha parecido sumamente interesante es no seguir la moda, por ejemplo, del buquelismo con respecto a la reducción del tamaño de la Asamblea Legislativa, ¿no? Que era otra pregunta, ¿no? La Asamblea Legislativa de Ecuador para nada es grande, es un órgano legislativo que podemos denominar de carácter intermedio, un poco más de un centenar de diputados, pero es interesante que la ciudadanía repudiara también esta medida de reducción. Lo cual entonces ya tiene una lectura, junto con las otras dos preguntas, una lectura de crítica al gobierno. Posiblemente es una crítica coyuntural, es una crítica del momento, no significa una moción de censura definitiva al gobierno de Noboa, pero es un aviso indudable al mismo. Claro, ¿no? Y lo que lo hace también de alguna manera fascinante, y para ello me gustaría también incorporar tu apreciación, Marisabel, es que pareciera como que, bueno, sí es verdad, el país se reconoce que no tan solo el nivel de violencia y de criminalidad y que esa violencia ha permeado pues, en buena parte de la estructura social y política del país. Sin embargo, de alguna manera pareciera como que la ciudadanía dice, bueno, pero no estamos dispuestos a sacrificar, cosas que se ocurren en El Salvador, a sacrificar nuestro Estado de Derecho
Y sobre todo nuestro sistema de justicia, que es donde está también otro de los elementos fundamentales dentro de este aspecto tan amenazante de la violencia en general. Entonces, en ese sentido, pues Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación. ¿Cómo miras tú esto de cara a esta visión que pareciera que, bueno, mira, estamos dispuestos a colaborar, pero no a entregarte el país con la llave en la mano, ¿no? A mí me parece interesante porque Manolo lo plantea de manera precisa. La lectura que nosotros hemos venido haciendo de Noboa en Ecuador lo sitúa en un espectro donde tenemos a Bukele, el mismo Milei, y, y nuestra percepción ha sido la de alguien que primero vino a resolver una crisis del Ejecutivo, luego de la salida de Lazo, em, que quizás para ganar el apoyo legítimo, no coyuntural, tuvo que hacer dar ese giro hacia esa Claro, y considerando bukelización. tiene una buena base de apoyo popular, o sea, y tiene, Exacto, hace rato también el Ecuador tenía exacto. dificultades para tener presidentes con una mínima popularidad, ¿no? Exacto, con algo de apoyo significativo. Entonces, yo creo que era muy fácil para uno ver esa posibilidad de que Novoa viendo el giro no solamente de la clase política, sino del electorado, porque la clase política se está moviendo hacia los Milei y los Bukele, es porque eh, hay descontento, hay frustración y se sienten defraudados de Petro, Boric, es decir, los extremos. El asunto es que se pensaba que con Novoa la gente le iba a dar apoyo pleno a sus políticas y lo que estamos viendo es o una señal de madurez del electorado ecuatoriano, ¿no? O que sencillamente no confían en el plan. En este caso son varios aspectos, ¿no? No es Claro, solamente que es un poco, la y ahí sería, base, es lo de la ampliación o el tema del poder legislativo. Es decir, no pareciera que en el electorado la mayoría favorezca ese tipo de cambios. Puede que apoyen a Noboa, ¿no? Por eso votaron por él, pero no parecen estar dispuestos a darle carta blanca, que es claro, lo que ha pasado en el caso concreto de Bukele con el tema de la seguridad y el debilitamiento de la institucionalidad democrática, ese ha sido el precio que han pagado en El Salvador. Y en el caso de Argentina, bueno, prácticamente, no sé, entregarse a, a que otro les resuelva el problema. En fin, estamos viendo que el electorado está optando por ciertas medidas y en el caso de Ecuador le dijeron que no. claro. Y en ese sentido, pues también resulta interesante y para efectos de este tema, recomiendo ampliamente el artículo que esta misma semana se publicó en Latinoamérica 21, que lo hizo nuestros amigos María Villarreal y Leonardo Magallanes, que ilustran bastante bien este aspecto y que, claro, también viendo un poco lo que algunos expertos en materia de seguridad y defensa, pero también de seguridad ciudadana, y bueno, se me viene a la mente un montón de gente, Lucía Damer, por ejemplo, que siempre se ha Ujú, dicho sí, que, ok, es verdad, en el plano del relato político es importante la recuperación del sistema de garantías, la recuperación del sistema judicial, el que también la probidad, ¿no? En el manejo de los casos se haga, por eso es que es tan controversial este tema cuando hablamos de narcotráfico, cuando se incauta el alijo de cocaína, pero no se sabe realmente cuál es el destino que se le produce. O sea, no hay transparencia, obviamente dentro de los rangos permitibles, ¿no? En un Estado de Derecho, pero particularmente la ausencia también de propuestas concretas, ¿no? Y creo que en este aspecto, incluso revisando hasta los propios, no tan solo los diputados, sino también buena parte de los analistas que estaban a favor de este referéndum, daban como autocrítica esto, la ausencia real de que, bueno, ¿qué significa esto en la práctica?
a efectos de mejor sistema de justicia, mayor alcance y modernización también de todo lo que tiene que ver con esta compleja dinámica que tiene que ver con la seguridad, ¿no? ¿Se está hablándole con claridad al electorado o simplemente confía en mí que yo veré cómo hago para resolver? ¿No lo ves tú así, Marisabel? Es que por eso es que me parece cuando Manolo decía que bueno, que el tema es que nosotros creíamos, o al menos en la mirada del análisis político, veíamos que había un pronunciado acercamiento a toda esta eh, no, yo no sé si eso no es ideológico, pero ese modelo MAGA, ¿no? De vamos a darle prioridad a nuestro país, porque y hay un componente también importante, ahí están coincidiendo en esta ola de antimigratoria, el tema de la mano dura contra los carteles de la droga, es decir, hay todo un escenario que se presta para esa. No, no, yo no lo veo como la hipernacionalización ni nada de eso, sino tener control. Y ahí es donde yo creo que, al menos en el Imagínate, nada caso más de y nada esta menos que el tema de la votación, coordinación policial, que es algo clave, exactamente. clave. Mira, Xavi, a mí no se me olvida una vez, la vez que estuve en Quito para un ALACIP, para un congreso de ALACIP, justamente en Flaxo, que ahí fue donde conocimos al profesor Pachano. Em, el taxista que me estaba llevando, no recuerdo si era al hotel o a la sede del Congreso, había pasado algo recientemente que tomaron una escuela de formación policial y ese es un tema sensible. No solamente en Ecuador, nosotros en Latinoamérica en general tenemos un problema grave porque por una parte están las Fuerzas Armadas, que tienen un rol, un papel que jugar en el sistema, pero también tenemos graves deficiencias desde el punto de vista de los límites y las atribuciones de las fuerzas policiales. Entonces, ese es un tema sensible. Ese es un tema importante porque se conecta no solamente con el, el problema de la criminalidad, que en Ecuador es gravísimo, ¿no? No es solamente por un asunto de drogas y del negocio de la droga, que está presente en buena parte de Latinoamérica y en este momento es un asunto crítico. Pero lo que yo creo es que el elector ecuatoriano, a pesar de que esa es una de sus prioridades y que por eso votó por Noboa, por el tema de la seguridad, eh, o no está convencido del plan que presenta Novoa, ¿verdad? No está convencido, no está dispuesto a darle un cheque en blanco y quizás eh, no sea del todo para el electorado ecuatoriano un modelo viable esa buquelización. No, vamos a dejar que él haga, el precio es nuestras libertades individuales, nuestros derechos individuales, pareciera que no están dispuestos a llegar ahí. Aunque yo he escuchado a algunos expertos ecuatorianos que influyeron una cantidad de circunstancias y entre ellas a mí me llamó la atención que hubo problemas comunicacionales. Por ejemplo, no se especificaron desde el punto de vista de la opinión pública a qué apuntaba cada pregunta. Claro, Eso lo dice gente del lado que apoyaba la claro, claro. propuesta, que hubo Ahí, un mal manejo comunicacional. claro. Y Pero por eso es del que... otro lado, Ujú. dicen que es que la gente no es tonta y sabe de lo que pueden perder. Y fíjate que esto es interesante porque viene muy también me resulta con mucha sintonía cuando tuvimos la oportunidad de preparar el programa sobre Chile, sobre por supuesto país el que vamos a volver en próximo para revisar la segunda vuelta. Y también el tema que cuando hablaban, bueno, es verdad, hay un sentimiento de protesta, de inconformidad, ya del lado de la izquierda, por ejemplo, que siempre Ujú. ha tocado el tema tinente a que, bueno, el papel del Estado, de la seguridad pública, el tema de las pensiones, que era el tema, el nervio más sensible, ¿no? De esa protesta social del 19. Sin embargo,
se entiende que, bueno, sí, es verdad, podemos revisar, son temas revisables, son temas necesarios, son temas importantes a que lleguemos a un acuerdo, pero el hecho de que gane un dirigente de izquierda no quiere decir que sea un cheque en blanco también, ¿no? Que no vamos a Exactamente, auditarte qué vas a hacer con las exactamente. pensiones, que no vamos a auditarte, y de alguna manera son como señales, obviamente, no tampoco para lanzar cámaras al vuelo, pero sí son señales también de un Sí, hartazgo que se está movilizando, de un hartazgo que está teniendo cada vez más presencia en el patrón de voto, más allá del confesionario ideológico, más allá de la sí, simpatía a la personalidad de tal o cual político, sino que directamente queremos datos, queremos también acceso al plan, ¿no? A poder escrutar, tener una apreciación más directa sobre el plan y sus resultados. El tema de los resultados aquí es fundamental y ahí es donde, de sí, alguna manera, el descontento se ha hecho más patente, ¿no? Siempre hay lecciones, ¿no? En política de los eventos, ¿no? Entonces, como decía antes, en Ecuador existe esta tradición y la gente está, de alguna manera, no voy a decir que comprometida, ¿no? Pero sí que acepta el embate de la participación y se muestra libremente. O sea, a veces tendemos muy frívolamente a desacreditar, ¿no? Este tipo de consultas. Es decir, y cuando las preguntas, como en este caso, se producen, son claras, bueno, pues la gente se expresa. Y yo creo que ujú, esto es muy sano. Y esto siempre me invita a mí a pensar en que debemos repensar cada vez más la democracia en el mundo digital, ¿no? Y cómo tenemos mecanismos suficientemente importantes, suficientemente ya desarrollados en el ámbito de lo que llamamos eufemísticamente, ya de nuevo no tiene nada, pero nuevas tecnologías. quizás en algún momento digo, quienes leemos a Latinoamérica, quienes observamos y seguimos a Latinoamérica, en algún momento hemos caído en la tentación de pensar que el electorado se mueve de manera pendular porque es automático, es por defecto y es simplemente inevitable. No necesariamente. Y no necesariamente implica un cheque en blanco. Y creo, eso es clave lo que has dicho. Este no es un momento, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, como en Europa, este no es un momento de exacerbación ideológica. Aquí estamos viendo un electorado que por una parte se siente frustrado con la democracia, pero también está dispuesto a cruzar las líneas ideológicas si eso es necesario para garantizar no solamente bienestar económico, ¿no? Sino seguridad. Estamos viendo cómo inclusive en Europa gobiernos de izquierda están adoptando una agenda agresiva antimigratoria, ¿no? ¿No? Y sobre todo también temas que tienen que debatirse, temas de seguridad y defensa y el presupuesto militar. O sea, tienen una guerra al lado, pues, o sea, bueno, Ujú. yo sé que a Total. ningún político le gusta decir, mira, vamos a subir impuestos para poner más armas, obviamente, ¿no? Sí, Pero esto es un tema que hay que debatirlo, no podemos estar todo el tiempo con el tema del elefante en la habitación, sí, ¿no? sí, sí. Estas son cosas que también hay que conversarlas y en ese sentido, pues, lo que ha demostrado el electorado ecuatoriano, por lo menos en este episodio sobre este referendo, pues resulta muy interesante, para lo cual, por supuesto, estaremos muy atentos en lo que se desarrolle y que, bueno, como siempre, Marisabel, aquí buscando la manera de irle dando seguimiento a esta dinámica y sobre todo dándole como esa comprensión semántica de qué significa, ¿no? Para la vida política de nuestro tiempo. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus apreciaciones. Y bueno, seguramente sobre este tema volveremos más adelante en Mirada Semanal. Seguro. Hasta la próxima. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.